Hoy nos acompañan el grupo Lauseta, compuesto por el dueto de Joan Baró y Núria García, un grupo que resurge en canciones folclore como si se tratara de un viaje en el tiempo para acercarlas al público musical exigente de hoy en día. Lauseta tocan la lengua de los trovadores y las trovairits, mediante el violín, la guitarra y sus dos voces. Sus canciones van dedicadas a la naturaleza, a los seres mágicos, a la muerte, al amor, con la finalidad de atrapar al espectador. Pues bienvenidos a Grupo Sneca Televisión. Hoy tenemos con nosotros al grupo Lauseta. ¿De dónde viene este nombre? Lauseta significa alondra en occitano, que es la lengua de los trovadores. Y como nos consideramos un poco trovadores, bueno, aún mucho trovadores, pues decidimos usar. De hecho, además, la alondra es un pájaro muy preciado por su canto. Sí. Y nos pareció que el nombre también era como muy musical, ¿no? Así como suena, y además nos lo quedamos. Hay una canción medieval que se llama Can Ve la Lauseta, de Bernat de Ventadorn, que nos gusta. Bueno, nos gustan muchísimas canciones, pero esa es una de las que... Y lo sacamos de ahí. Es un nombre que nos gusta mucho y nos sigue representando después de más de 10 años. Sí. ¿Siempre os interesó este tipo de música más tradicional o fue un poco coincidencia de que os gustara a los dos? No lo sé. ¿Cómo surgió más que nada el grupo? El grupo, ¿cómo surgió? Sí. Pues básicamente Joan tenía un grupo de folk rock que era Cronistes, en el que había una violinista que tuvo que marchar, entonces entré yo, porque éramos amigas con esa violinista y entonces a partir de ahí empezamos a tocar pues eso, música celta pero más en rock, pero vimos también que conectábamos mucho a nivel pues, musical y personal y así, y entonces empezamos a hacer más música de dúo. Lo que pasa es que Joan ya venía de más música tradicional, yo venía del mundo de la música clásica, y entonces pues fue un poco, yo fui aprendiendo un poco todo este lenguaje y bueno, eso, y todo el mundo de la música tradicional. ¿Y cómo fueron vuestros inicios en música? Porque ahora estáis contando que os conocisteis, ¿no?, en este grupo por casualidad. Entonces, ¿de dónde veníais antes? ¿De una escuela? ¿De un grupo? Sí, yo venía de estudiar música clásica, de hacer la carrera en Barcelona y de haber hecho pues, desde los 6 años la típico músico que desde pequeña ya estudia. Y cuando empezamos el grupo yo estaba en segundo de... Bueno, cuando yo entré en el grupo estaba yo en segundo de carrera. Y Joan es más alma libre, yo creo. En realidad todo empezó para mí cuando tenía de 8 a 10 años, porque vivíamos en una comunidad en donde la fiesta era los sábados y era bailar danzas tradicionales, que yo no sabía que eran danzas tradicionales, simplemente eran unos bailes que a mí me gustaban y me los sabía todos y me encantaba bailar. Pero cuando luego volvimos a Lleida y a la vida que conoce la mayor parte de la gente, pues conocí, los celtas cortos estaban a tope, en auge y tal, y reconocí algo de esas danzas, o mucho, porque había algunas de esas danzas que eran celtas y tal, y dije, ahí va, pero esto yo lo conozco, porque es lo mismo, ¿no? Entonces, a través de celtas cortos y tal, fui tirando del hilo y me encontré con que me gustaba mucho la música celta y la música tradicional en general. Y a partir de ahí, pues ya, fui tocando diferentes instrumentos, flauta travesera, luego guitarra y ahí pues ya a partir de ahí... ¿Fue todo más autodidacta por la pasión que tenías por este tipo de música? Sí, en un principio sí, aunque luego estudié, pero es verdad que no he hecho todo una formación reglada, sino que he ido estudiando con diferentes profesores, diferentes instrumentos, diferentes estilos incluso, y eso me ha dado
una formación diferente. No sé si mejor o peor, pero diferente sin duda. O sea, más variada seguro, porque he ido picando de aquí y de allá lo que me ha ido interesando y bueno, y esa es mi historia hasta llegar aquí. Y a veces lo habéis debatido, pues este cambio, ¿no? Digamos, porque tú venías de la clásica con el violín, quizás era un choque más importante, ¿no? El hecho de hacer música celta. ¿Cómo lo viste? O sea, ¿te fue fácil? Claro, él ya venía de, bueno, un background, ¿no? De más de música tradicional. Sí, claro, yo hasta que no conocí su grupo, de hecho, antes de formar parte del grupo era fan del grupo, que era un grupo de Lleida conocido y así. Sí. Pero me fue fácil en el sentido de que por alguna razón tengo una conexión que no sabía hasta ese momento con la música irlandesa y tradicional. Y entonces fue como ir a algo que reconocía, o sea, aunque no lo hubiera tocado nunca, pero era como un estilo que me era muy familiar. Y de hecho luego, al cabo de unos años de estar en Cronistes, fui a Irlanda precisamente a eso, a estudiar este tipo de música, pero más con la gente y en los pubs y así. Y fue lo mismo, fue como seguir aprendiendo de algo que me suena mucho, pero no controlo todavía. Y por eso me seguí metiendo en todo eso. Pero, claro, había muchas diferencias, eso sí, a nivel no solo técnico del instrumento, sino del mundillo, o sea, del ambiente que se crea pues, en un sitio o en otro, eso sí que era muy diferente. Para vosotros, ¿qué es la música folk? ¿Qué es lo que os produce o que podéis llegar a transmitir? Porque tocáis temas sobre la muerte, el amor, la naturaleza. ¿Cómo la definiríais? Yo creo que lo que nos... a mí al menos, y yo creo que es compartido, lo que nos gusta de la música tradicional es que precisamente eso, que habla de temas que nos tocan a todos de una manera o de otra y con un tipo de música y unas melodías y unas letras que inconscientemente están ahí guardadas, ¿no? Porque son tradición nuestra o igual no nos queda tan cercana, pero sigue siendo un pasado nuestro y que por eso creo que conectamos y creo que es lo que hace que la gente que nos escucha también conecte con todo eso. O sea, que es una música que está ahí guardada y inconscientemente reconoces como familiar, ¿no? Aunque sea de hace mucho tiempo. Y eso es lo que nos apasiona de ese tipo de música. Además, añadiría que es una música que, como se ha ido transmitiendo muchas veces de forma oral, siempre está viva. O sea que cuando a ti te llega una canción, muchas veces no sabes cuándo se escribió esa canción, no sabes si tiene 50 años o 100 o 150 o 200. Y sí se han ido, desde hace bastante tiempo se han ido documentando, pero aún así llega un momento en que no hay ya documentación, con lo cual no sabes de dónde viene esa canción y lo guay de esto es que la gente la ha ido transformando, porque mucha gente antes, como no había métodos de reproducción mecánica de la música, pues lo que pasaba es que te cantaban una canción que te gustaba, tú la memorizabas más o menos, pero luego al ir a cantarla, pues igual la melodía no la recordabas bien y la hacías a tu forma, la transformabas un poco. Y con la letra podía pasar lo mismo. O igual sí recordabas bien la letra, pero una de las estrofas no te gustaba y querías adaptarla para cantar, en lugar de cantar sobre el Pepito del pueblo de al lado, querías hablar del Ramón de tu pueblo, vecino, claro. Del vecino, de quien fuera, ¿no? Y entonces, a ese paso a paso, como se iban transformando las melodías y las letras, y lo convierte en algo muy vivo, muy orgánico, que hoy en día la música de autor, que también hacemos, pero no tiene ese componente, porque tú escribes algo y lo escribes como lo escribes y así queda, ¿no? Digamos, además, como lo grabas, pues queda ahí planchado, ¿no? Eso es así y que luego puedes hacer versiones y lo que sea, pero digamos que tienes un lugar a donde ir, a una fuente, ¿no? Yo lo he escrito así, lo he grabado así y así queda. Y la música tradicional, pues, es como algo más abierto, más orgánico, que está más vivo, en ese sentido. Porque toca también temas que nos pertenecen o que en los que estamos acostumbrados, ¿o
¿O por qué? Sí, quizás? de hecho los temas son los mismos siempre en la humanidad, ¿no? La vida, el amor, las aventuras, las... Sí, o sea, son... Una de las cosas bonitas también de la música tradicional es que es una música llana, que no busca grandes artificios. Muchas veces, pues eso, habla de cosas muy cotidianas, muy del día a día, pero suele hacerlo de una forma, al menos lo que hemos encontrado nosotros, no sé si hemos sido afortunados o qué, pero hemos encontrado ejemplos muy bonitos de cómo hablar de cosas muy mundanas, pero de una forma, ¿no? Los romances y tal, o sea, hay cosas que están muy bien escritas, que sí, hablan de un amor típico, podríamos decir, pero que lo hacen con una belleza, o de la muerte, ¿no? La de El enamorado y la muerte, por ejemplo, tal. Y que son como una historieta, ¿no? Como ver una película en una canción en 4 minutos. Y bueno, es muy bonito. Sí. Ahora que hablabas de la transformación, de hecho tenéis una cover, ¿no?, de Juego de Tronos con una canción popular catalana. No sé si podéis contar cómo pensasteis esto, de poder juntar una cosa con la otra, ¿no? Que a simple vista igual Pues, choca. Realmente no me acuerdo de cómo fue el momento de la bombilla, pero sí, El Conte Medieval es una canción que ya hacíamos antes de montar esa versión, que es dels Esquirols, que es un grupo, bueno, muy conocido en música tradicional catalana. Y realmente es que no recuerdo cómo fue, pero de hecho ahora incluso añadimos al final la melodía del Sega 2 también, o sea que es como un súper mix de cosas. ¿Tú te acuerdas de cómo fue el...? Yo lo que me acuerdo es de que sí, un poco, porque era una historia medieval que hablaba de un señor que trata mal a sus súbditos y tal, y nos pareció que estaba muy en línea con Juego de Tronos, además a nivel armónico nos cuadraba bien, y parecía como que la historia que cantaban els Esquirols els Esquirols, que lo he dicho con acento castellano, y els Esquirols por una parte y lo que cuenta en Juego de Tronos, pues que eran como historias equiparables y que se podían juntar en una misma canción, ¿no? Y aunque no contamos nada de Juego de Tronos, pero ahí están las melodías y a la gente le vienen a la cabeza, ¿no? Con el opening y tal, y ya está. Sois seguidores de Juego de Tronos. Sí, nos gusta. De hecho, nos gusta, yo creo que la fantasía y la ficción en general. Sí. La ciencia ficción también. Sí. Es que son muy importantes las ficciones, yo creo, hoy en día, ¿no? Las series, las pelis, o sea, necesitamos mucho, yo creo, a veces la realidad que vivimos. No sé cómo era hace hace décadas, pero hoy en día la realidad que vivimos a veces yo creo que puede ser un poco aplastante, ¿no? El capitalismo muy salvaje, ¿no? Que es muy dinámico, pero que a la vez pues bueno, tienes que estar ahí como siempre compitiendo, ¿no? Siempre a tope. Y a veces está bien, pero otras veces dices, bueno, necesito desconectar, ¿no? Respiro. Necesito viajar, ¿no? Como sitios, irme a otra parte completamente diferente, ser otra persona, y eso en las series, las pelis, lo hacen muy bien, yo creo. Es como leer, de hecho, pero leer, pues, ahora las pantallas... Van ganando. Van ganando, sí. Ahora que habláis de pantallas, con todo el confinamiento, ¿cómo lo habéis pasado? ¿Habéis hecho uso de esas pantallas? Sí. Sí, Con pero el tema menos. musical, ¿eh? Si Sí, habéis sí. tenido interacción con vuestros seguidores o... Sí, de hecho, a raíz de... Bueno, claro, cuando empezó el confinamiento significó que nos quedábamos sin conciertos, Claro. todos los que teníamos programados durante esa temporada, y la solución, y sigue siendo a día de hoy, fue Twitch. O sea, nos volcamos ahí desde el día 1 y nos hemos estado ganando la vida en Twitch con lo que la gente aporta y con su apoyo. Y entonces las pantallas han sido cruciales, primero para hacer ese trabajo y luego sí para estar en contacto con toda esta gente que ya nos seguía antes y otra que nos ha seguido a raíz de Twitch. De todas formas, creo que de la gente que nos conocía antes,
nos siga, venga a los directos y que siga siendo, o sea, que sea consumidor de Twitch o usuario o amigo de la familia esta que tenemos que vienen cada día y tal, creo que hay pocos, no hay mucha gente. Claro, o sea, es que es una plataforma que mucha gente no conoce también. En un principio sí vinieron más gente conocida porque avisamos a todo el mundo, oye, mira, vamos a hacer esto, no sabemos cómo va a salir, pero venid y lo vivimos juntos y a ver qué pasa. Y al principio sí vinieron más amigos y conocidos y seguidores de la vida real, digamos, in real life, que le llaman en inglés. Pero luego quedan poca de esta gente y lo que hemos hecho es irnos trabajando un público nuevo. Entonces tenemos como dos públicos, uno que es el que viene cuando hacemos conciertos reales. Claro, más de fiestas mayores, ¿no? Sí, quizás. o por pueblos, que mucha gente nos dice que a veces no sabemos, ¿no? Que vamos a tocar a donde sea y se nos acercan y oye, que os vimos en tal sí, sitio. que os seguimos, que hemos visto en no sé dónde y en no sé cuántos y tal, y os hemos ido ahí siempre que vemos que tocáis, venimos y no sé qué y tal. Y a veces ya les has saludado, pero a veces es como, mira, pues qué bien, pues bienvenidos otra vez y tal. Y ese es un tipo de público, y el que hemos hecho en Twitch es... a veces se solapan un poco, pero en general es público nuevo y además bueno, lógicamente de todo el mundo, claro, como pasa en internet, ¿no? Y es bonito también porque hay muchas lenguas diferentes. En el directo usamos principalmente catalán, pero también castellano e inglés. Y estamos entre esas tres lenguas, pues hablando con todo el mundo y tal. Y es muy guay. Claro, igual se os ha abierto como un nuevo canal, ¿no? Para hacerlo en un futuro. Aunque supongo que tenéis ya ganas de poder hacer conciertos, de que todo vuelva a la normalidad. Sí, no. Sí, no. Sí, porque hay cosas del concierto en vivo que no te las da Twitch o la plataforma X que sea en internet, pero luego hay muchas cosas que hemos descubierto de los conciertos online que no están en el concierto en vivo y que, por ejemplo, el verano pasado que hicimos algunos conciertos, porque claro, ahora es con cuentagotas, o sea, hay muy poquitos. Y hicimos algún concierto y notamos mucho las diferencias, ¿no?, entre una cosa y otra. Y sí tenemos ganas en ese sentido de, pues por ejemplo, hay canciones en los conciertos que cantamos con el público, ¿no? Y que está todo el mundo ahí como contigo. Claro, no sentir a la gente ya debe ser más complicado, ¿no? El no recibir ese feedback que igual es muy importante para el músico. Pero más en el sentido físico, porque luego el feedback, o sea, realmente lo que nos dimos cuenta al cabo de nada de estar en Twitch fue que el feedback del público lo tienes incluso más que en el concierto en vivo. Porque en el concierto en vivo tú vas haciendo canciones y o sea, la gente aplaude, ¿no? Pero como mucho, al final del concierto vendrá alguien y te dirá algo, como mucho. Pero no es algo o sea, no es algo común tampoco, que mucha gente se te acerque a decirte lo que le ha parecido o esta canción me ha gustado mucho o tal. En Twitch os escriben, os mandan mensajes más... En Twitch es continuo. O sea, tú estás tocando, incluso mientras tocas, la gente va diciendo cosas, o aplauden, o cantan contigo, escriben obviamente, pero se supone que están cantando contigo, ¿no? Como se involucran, ¿no? O te dicen, mira, esta me recuerda a mi padre, o a mi madre, o a la abuela, o a la vecina, o esa experiencia que tengo yo de cuando escuchaba esta canción que era un niño, o lo que sea, ¿no? Digamos que tanto durante como después de las canciones siempre hay mucho feedback, incluso te proponen también el espacio que tú des, nosotros lo damos todo, les dejamos proponer, o sea que todo el mundo... Claro, les pidan canciones, ¿no? Claro, ahí va, y porque muchas veces una cosa lleva a la otra, ¿no? Si estás tocando... yo que sé, algo de dibujos animados, pues todo el mundo, al menos de nuestras generaciones, miraba algo de dibujos animados, ¿no? ¿Y por qué no tocas eso y tal? Bueno, no sé, como que es algo mucho más dinámico y que da lugar a un directo imprevisible, que tú empiezas a la hora que empiezas, pero no hay guión. Lo que sí hacemos es prepararnos unas cuantas canciones que nos apetece tocar por si la gente
pues no tiene tantas ganas de escuchar lo que sea en concreto y tal, y entonces nosotros vamos tocando lo que sí nos apetece. Pero siempre hay quien, pues esta o la otra o no sé qué, y entonces, pues eso, se hace un directo improvisado. Es como un poco reto, ¿no? Sí. Que os vayan diciendo Sí. a ver qué os parece. Totalmente. Del todo, porque hay veces que nos proponen canciones que no conocemos, entonces ya se pasa, pero hay veces que nos piden alguna que no hemos tocado nunca, pero sí tenemos muy escuchada, por ejemplo, que eso pasa mucho, ¿no? Con cosas que has oído por la radio o de pequeño, lo que sea, pero no te has puesto nunca a tocarlas. Y entonces pues decimos, bueno, pues a ver qué pasa. Sí, y probamos y a veces te sorprendes y dices, ostras, pues mira, la podemos incorporar porque pues queda bien y tal. O a veces dices, uy, aquí sin tal instrumento o si no hacemos esto no funciona. O, bueno, o vas letras viendo. Que son muy complicadas, Claro. Y dices, bueno, pues en lugar de tocas un poco y ves que, uy, esto va a ser, dejémoslo aquí. Va a ser un desastre, no hace falta. Sí, y otro día podemos volver, o sea, Claro. podemos estudiarla un poco, mirarla un poco Claro. y luego otro día volverla a intentar. Sí. En cualquier caso es muy divertido, o sea, es algo muy dinámico y es algo que en los conciertos en vivo no está este componente, o sea, la gente te mira muy bien, sí ves sus ojos, ahora no ves ni sus bocas. Porque antes veías si se reían o si no, ahora tienes que interpretar por los ojos si se están riendo, si no, si cantan, porque muchas veces sí es verdad que nosotros intentábamos que la gente cantara con nosotros. Sí, era interactivo cuando hacíamos... Intentábamos que la gente cantara y que al menos, aunque estuvieran sentados en sillas y tal, pero que cantaran con nosotros. Pero aún así, pues eso, se acaba el concierto, alguno viene a decirte, oye, bien, me ha gustado, no sé qué tal, pero ya está, ese es todo el feedback. O sea, no te dicen, oye, en lugar de cantar esta, ¿por qué no cantabais la otra? O mira, esta me ha resonado mucho, no sé qué, porque la cosa esta social en la vida real hace que como tenemos reparos, ¿no? No vas a un músico a decirle, muy bien la elección de canciones, porque... podrías decírselo. Pero parece como hasta contradictorio lo que me estáis contando. Sí, porque la pantalla como más frío, ¿no?, de recibir un like o un mensaje que igual no ves a esa persona y se te hace raro. Y en la vida real a veces, pues es eso, no te atreves, ¿no?, a decir, a felicitar al músico, si te ha gustado. Y luego si tienes el espacio o no. Es que nosotros cuando empezamos los directos, justo lo que has dicho ahora es lo que pensamos antes del primer directo. Pensábamos, será frío... estaremos aquí en casa solos mirando a una pantalla, la gente, ¿no? Es como no sabes y te parece que va a ser muy raro, pero es que a poco de empezar y eso, ves que la gente interactúa porque al final, aunque sea a través de un chat, pero es gente que está en su casa y está recibiendo lo que tú le estás dando, ¿no? Una canción porque a veces hablamos de temas también, no solo es cantar, y esa es gente real que está en su casa viviendo lo que tú estás viviendo también. Y aunque sea a través de internet o de un chat o de iconos incluso, pues es interacción real. O sea, no es menos real porque sea a través de internet. Es verdad que no notas, lo que decíamos antes, la energía esta del directo, ¿no?, de la gente ahí, pero no la notas al 100%, pero sí la notas, porque sigue estando ahí la gente, claro. Sí. De hecho, yo creo que en internet la interacción es real, pero es más anónima también. Y eso es liberador, porque tú... No hay miedo, ¿no? Claro, ni vergüenzas. Si quieres ir a hablar con un artista o con alguien, has ido al concierto de alguien y quieres acercarte, pero te acercas con tu cara, con tu voz, con tu cuerpo, con tus cosas. Con tus cosas y tal, y o sea, es algo muy personal, ¿no? Lo que puedas decir, aunque sea un comentario, pero lo haces al 100% con todo tu ser, digamos. En cambio, en internet mucha gente lleva un nick, ¿no? Claro. No sabes ni cómo se llama. Un nombre de un animal o algo que no puedes saber. Sí, o algo inventado de un videojuego, de lo que sea y tal. Entonces tú muchas veces no sabes cómo se llama esa persona, ni le has visto la cara, ni tal. Y eso para ellos, para el público, es liberador, porque es como, bueno, yo puedo decir... eso sí, siempre pedimos respeto, es lo único. Sí. Si hay alguien que no respeta, pues le echamos del canal porque es lo básico. ¿Se puede sacar a alguien del canal? Sí, si no? sí. Sí, puede regular un poco lo que...
Pero dentro de ahí, de esos márgenes, pues claro, hay mucha libertad porque siendo que tú estás en un nick, en algo que no es tu propia persona, que no lo están asimilando a una persona real pues es más fácil, sí. digamos. La gente dice y hace cosas que no diría o haría en la vida real. Y ya Que eso es un tema, pero bueno. Claro. Y ya para finalizar, ¿tenéis algún proyecto o algo en mente o que os gustaría hacer en un futuro? Sí, bueno, unos cuantos, pero ahora vienen algunos conciertos, parece, de momento. Están veremos. Veremos. Pero yo creo que el proyecto más importante que tenemos ahora sería grabar un disco, que es algo que no hemos hecho durante toda la carrera de Lauseta. Y bueno, tenemos un par de maquetas y algún tema suelto, pero el disco como tal no. Y entonces lo queríamos hacer durante este año, este principio de año, pero estábamos persiguiendo también el partner de Twitch, que es como un grado, un estado que te da Twitch cuando ¿Qué es fidelización, tipo, para ser colaborador o no? Se supone que pasas a ser socio de Twitch, sí, pero es más algo simbólico, o sea, no pasas a ser socio, digamos, en la empresa ni nada, sino que tú se supone que has cumplido unos requisitos pues, del número de gente que te ve, de ingresos o de etcétera. Y entonces Twitch te da como un verificado, de hecho te lo da literalmente porque te pone un tic delante del nombre y eso te da como un estatus y ciertas opciones también a la hora de hacer el stream, más facilidades y tal. Sí, te desbloquea también unas herramientas que tiene la plataforma que son para la gente que se lo toma más en serio, digamos. Vale. Además vas completando lo que decía Nuria, vas completando requisitos. Tú empiezas siendo un usuario normal y a la que llevas unas cuantas horas y una cierta media y tal, te conviertes en afiliado y luego sigues progresando y tal y desbloqueando objetivos hasta que puedes ser partner. Y partner, digamos, son la gente, pues eso, que se lo toma más en serio y muchas veces son gente que se gana la vida, como nosotros, en Twitch. Y entonces Twitch es la forma de reconocerlo y de decir, vale, os lo estáis currando muchísimo, yo os desbloqueo todas las herramientas que yo tengo a mi alcance o que yo he puesto a disposición de los usuarios, pero como no se las puedo ofrecer a todos porque sería muchísima potencia en los servidores y tal, se lo ofrezco a los que se lo ocurran más, por así decirlo. Y entonces estábamos persiguiendo eso y lo veíamos un poco inviable estar muy centrados en Twitch y en conseguir el partner y estar grabando un disco, era como demasiadas cosas a la vez. Pero dijimos, pues cuando consigamos el partner ya nos ponemos en el disco y en eso estamos. Ahora estamos planeando pues, grabaciones, ya hemos decidido las canciones y está todo como un poco empezando. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en Grupos NECA Televisión, ha sido un placer. Gracias a vosotros, un placer. Gracias.